¿Qué tal, malvineros y malvineras? ¿Cómo están? Bueno, en esta emisión tengo el placer de presentarles a Horacio Alonso, turista y mochilero en Malvinas en enero de 1973. Horacio, muchas gracias por recibirme. No, por favor, gracias a vos. Bueno, comienzo por preguntarte, a ver, algo sencillo como para ir arrancando, que es, ¿por qué se les ocurre a vos y a tu compañero Eduardo ir a las islas para este momento, para 1973? ¿Qué imagen tenían ustedes de Malvinas para ese momento? Eh, Como para tomar en definitiva esa decisión de decir, che, bueno, mandémonos a ir a las islas a ver qué pasa. Estábamos tres amigos resolviendo unas vacaciones para eh, verano, para invierno. Y uno de ellos era hijo de un médico que trabajaba en Fuerza Aérea y dice, yo tengo contacto con los aviones del ADE, Líneas Aéreas del Estado, que cubren un montón de lugares del país. Dice, yo les paso la lista y resolvemos a dónde buscar la posibilidad de que el padre nos contactara. Comenzamos, bueno, un día viene este chico con la lista de los lugares, los aeropuertos que tocaba, y yo veo Malvinas y dije, basta, no hay más que buscar ni que discutir. Vamos a Malvinas. Vos me decís qué, por qué, qué sabía de Ujú. Malvinas. Hoy cualquier pibe, muchacho, adulto, cualquiera, quiero decir, eh, abre Google y tenés el mundo a tu disposición. Todo lo que se te ocurra saber lo encontrás. En aquel momento no había nada. Había bibliotecas a lo sumo y anda a encontrar algo específico de Malvinas en una biblioteca. Eh, pero desde chico teníamos algo que no tienen después de, en estos últimos y muchos últimos años, no tienen los jóvenes, que es, eh, digamos que desde la escuela primaria te inculcaran que las Malvinas son argentinas. Eso era algo que era como cantar la marcha de la bandera cuando se abría la escuela y formábamos. Era el buenos días, era de todos los días que la palabra las Malvinas son argentinas la escuchábamos. Y se hizo tan carne en mí, por lo menos, y creo que en muchísimo de mi generación. Pongamos en contexto a la gente que vea esto, tengo 75 años, esto ocurrió cuando tenía 22 y ya venía obviamente de 15 años atrás. Eh, Malvinas representó un lugar icónico en mi formación por lo que te estoy contando. Desde chicos nos hablaban de Malvinas. ¿Qué nos hablaban? Que eran argentinas, unas islas allá en el sur, que hacía frío, ovejas y que estaban ocupadas por los ingleses. No había otra cosa, no teníamos otra referencia, no encontrabas en nuestra formación de niños de escuela primaria eh, más datos de lo que te estoy diciendo. No buscábamos tampoco, pero te hablaban de Córdoba, de Mar del Plata o de Bariloche y te hablaban de Malvinas y de los otros lugares. Algo siempre tenés de referencia cuando te vas transitando tu vida. Sí. De Malvinas, nada, nada, pero cuando te digo nada, es nada. Y si hoy, lamentablemente, parás a alguien en la calle y le preguntás, eh, señalame en el mapa dónde está Puerto Stanley, Puerto Argentino, no, no van a saber ubicarlo, lamentablemente. Son muy pocos los que han tomado conocimiento. Y en esto que tuvo que ver la guerra, obviamente, antes del 82, Malvinas eran unas islas en Patagonia
y no sabías más. 1000 kilómetros de la costa, no era lugar turístico, no era lugar de noticias. Ujú, Entonces, salvo a los que estaban de alguna manera metidos en el mundo diplomático, en la historia, que tuvieran la referencia por su actividad, después para el común de la gente, Malvinas, sí, iban a decir, son argentinas, es una isla que está por allá y nada más. Hoy, si uno quiere buscar un lugar turístico de la parte del mundo que se te ocurra, lo encontrás, pero en aquel momento no tenías dónde buscarlo. Era la referencia escolar, era un lugar argentino. Y a eso hay que sumarle una tercera pata. Primero fue la de la lista esa en la que figuraba Malvinas como posibilidad de llegar con líneas aéreas del Estado. La otra es esta que yo te digo, que me gustó por aquella formación de chiquito de oír Malvinas. Y la tercera pata, que soy viajero, genéticamente viajero, ujú. ¿no? Eh, Hago unos libros digitales y escribo, vine a este mundo a viajar y confieso que he viajado, porque me parece que es mi misión acá en la vida viajar. Mm. Afortunadamente, con más o menos posibilidad económica, viajo porque me fijo el objetivo. Malvina fue objetivo en ese momento. No era Decías fácil. algo, em, hay algo muy interesante que se produce, por supuesto, para esta época, ¿no? Que vos, por un lado, mencionabas cómo tu formación escolar te había, por lo menos, logrado sentir lo sagrado, tal vez, de un lugar, o lo imaginario, ¿no? O sea, Malvinas aparecía como algo, como un territorio que, si bien usurpado, aparecía como algo tentativo, algo ahí, como algo espiritual, algo sagrado, me da la impresión como te escuchaba. Y al mismo tiempo había desconocimiento, entonces, ¿cómo se van hilvanando las mismas trayectorias? Pienso en qué podía estar, en qué podías estar pensando vos en decir, che, bueno, ante este desconocimiento yo quiero ir a conocer esto, ¿no? Y bueno, en definitiva eso se va a ir logrando. ¿Cómo es que empiezan entonces estas tratativas para consolidar ese viaje que al principio había sido de invierno, pero terminan viajando en enero del 73, ¿no es cierto? ¿Cómo empiezan a hacer entonces ya esas tratativas, esas cuestiones administrativas para, bueno, hacer efectivo entonces ese viaje? Todo un recorrido que voy a repetir esta frase varias veces. Eh, Hoy es muy fácil todo, internet, computadora y sacás pasaje a donde se te ocurra. En aquel momento yo no sabía, excepto este dato de que líneas aéreas del Estado iba, nada más. Mm, Entonces, el único punto, la punta del ovillo por donde empezar era línea aérea del Estado. Me voy al ADE. Voy al ADE, le digo, quiero ir a Malvinas. Dice, bueno, lo que tenés que hacer es ir al ministerio, no te rías, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí comenzar la gestión. Bueno, segundo paso, ir a Palacio San Martín. Voy a Cancillería, todos los controles, documentos, lógico, y llego a alguien que era el último o el peldaño más alto al que llegué, quiero decir, era el ujú, secretario del ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, me dijeron que sí, que tenía que llenar una solicitud, en definitiva, era una carta de intención de que quería ir a Malvinas. Mis datos, mi edad, mi trabajo, mm. domicilio, documento, bla, bla, bla. Una, un folio Sí, a sí. cuatro. Bien, ya lo vamos a llamar. Bueno, a la semana yo estaba volviendo a averiguar. Puede ser que Y en esa solicitud vos tenías que poner una foto, una fotito también, una foto carnet. creo que todavía no fue en ese momento, Mm, pero sí, la foto llegó a estar, sí, sí. bien.
Dale, sí, perdón, continúa. Por ahí, calcula que han pasado 50 y tantos años. Sí, sí, está bien, no hay problema. Más de Malvinas que de la previa. No, bueno, la cuestión fue esta. Esas tratativas que yo pensé que eran ir y decir quiero viajar, bueno, dirección, que son un par de... 6 meses llevaron. Claro, A los 6 meses yo iba cada semana, cada 10 días a hinchar a ver cómo estaba el trámite, porque la idea original era en vacaciones de invierno salir. claro. Esto se dio, nos fuimos a Bariloche con estos dos compañeros y la tratativa siguió, bla, 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 bla. Un día me llaman y me dicen, podés ir a sacar el pasaje. Oh, vos no sabés lo que me estalló la cabeza. Salí corriendo. Yo trabajaba en Banco Nación. Yo creo que me debo haber pedido el día o que me olvidé que trabajaba. Era Malvinas. Chao. Me voy al LADE y vuelvo con aquella, quiero viajar a Malvinas. Acá tengo la autorización del Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por aquellas épocas, había firmado un convenio bilateral con Londres que era de apoyo mutuo. Argentina ofreció hacer en 1971 Ujú, hacer una pista de aterrizaje que facilitaba el intercambio, la conectividad con la gente. Por aquel entonces llegaba 4 veces por año un barco desde Londres con correspondencia, encomiendas, mm. algún pasajero. 4 veces al año Argentina le ofrecía un vuelo por semana que en 2 horas estaban en Comodoro Rivadavia. Era un cambio total para la vida del isleño, totalmente aislado, aislado. Era una cosita así, perdida a 1000 kilómetros de una costa con la que no había eh, las mejores relaciones. Mm. De hecho, había contactos con Uruguay. El barco ese que venía pasaba por Uruguay previamente antes de llegar a Malvinas, así que ellos tenían vínculo con los uruguayos, tenían, cosa que me sorprendió en las islas, tenía un consulado uruguayo, había en las islas. Bueno, llegamos a LADE con la autorización y me dicen, listo, tal día puede viajar. Bueno, salió esto hacia enero, el día 8 de enero del 73. A todo esto, uno de mis dos compañeros en aquella época se hacía el servicio militar obligatorio. Eh, Estos dos amigos eran 2 años menor que yo Ujú. ya había pasado esa etapa, hacen el sorteo para mis dos amigos, uno queda enganchado, tuvo que hacer la conscripción, el otro salvó por número bajo y quedábamos dos. Yo dije, aunque sea solo para mis adentros, pensaba, voy. Ujú. Vino el que disponía la posibilidad del tiempo, Eduardo, y a partir de ahí era programar, y te dejo abierta la puerta para preguntas, era programar qué llevar, qué hacer, todos los qué que se te ocurran. Se abrió una puerta y empezaron a caer encima, porque el pasaje lo tenía, la autorización para tener el pasaje la tuve antes y ahora tenía fecha, día y hora de llegada. Chao. ¿Ahora qué hago? Claro, porque ahí vos mencionás, para mí hay una característica, yo no sé si es por un clima de época, vos en tu rol de joven, pero es que vos terminás optando por ir de mochilero, digamos, a las islas, vos con tu compañero. Digamos, me parece que hay una etiqueta del mochilero que no sé si tiene que ver algo con la época, algo con la instancia, implicaba algo ser mochilero, el ir de mochilero, no tal vez como lo entendamos ahora, sino en tu época, digamos, donde la juventud ocupaba un rol
social muy Sí, importante y tal vez había algo en esa identidad del mochilero y de decir voy a Malvinas con una mochila y en carpa. sí, perfecto, perfecto. Y si vos eso se lo avisás a las autoridades, decirle, che, mirá que yo me voy a ir de mochilero, no, no voy a pedir ningún hospedaje allá Ah, en las islas. A ver. te contesto todo junto. Sí había una identidad desde, te diría, 10 15 años antes, que era el salir de mochila. El adolescente 15 años para arriba salía con la mochila. Destino, Córdoba, Bariloche, porque eran los lugares naturales, naturales con naturaleza circundante, digo, no Ujú, era ir a una ciudad Punta del Este, no, no, ujú, era, y tenía la infraestructura preparada como para recibir mochileros, campings, actividades. Era incipiente, pero se fue dando una movida que llevaba al adolescente a salir con mochila y carta. Perfecto. El cómo ir en carpa, a dónde meterme, dónde se va a alojar, me dicen en el ministerio. Y yo digo, bueno, llevo mi carpa yo. ¿Hay camping? Mira la ingenuidad total. claro. No, dice, bueno, pero ya vamos a arreglar, me dice. Bueno, en definitiva, se organiza desde el ministerio contactar con el vicecomodoro de la Colina, que estaba a cargo de la Oficina de Líneas Aéreas del Estado en ese momento. En ese momento había, digamos, como autoridades argentinas, estaba Líneas Aéreas del Estado con este vicecomodoro y un segundo, un subalterno, Ujú, y estaba YPF con un jefe y un auxiliar. Eran los dos organismos del Estado que estaban funcionando en Malvinas, siendo el vicecomodoro de la Colina el representante oficial del Estado argentino. claro. ¿Tá? Sí. Después conocí dos argentinos más, un matrimonio, después si querés te Después cuento. lo vamos a ir charlando. Bien, sí, sí. La cuestión es que lo llaman se comunica el ministerio con el vicecomodoro y le dice, van a ir dos pibes en carpa, donde los ubicamos en la planta de almacenaje de combustible de YPF. YPF tenía dos enormes tanques de combustible con los que proveer a los aviones Fokker Ujú, que aterrizaban para que volvieran al continente. Bien, resuelto el problema. Ni te cuento, o sí te cuento después, el tema instalaciones. Pero bueno, ya tenía un lugar donde armar la carpa. No claro, había, era hotel, claro. que da para otra charla que también vamos a otro punto que también te voy a dar referencia. La cuestión es que me voy al ADE y en la ADE tenía que, junto con el pasaje, había un anexo en el que tenías que dar referencias tuyas, te decían que no podías llevar alcohol, ¿verdad? Lo típico, pero en aquella época, presentado por escrito con la declaración jurada de la que uno se notificaba. Ujú, Y me dice la señorita Mónica, me acuerdo aún el nombre, la empleada administrativa del ADE, me dice, ¿dónde se va a alojar? No, dirección del alojamiento, me dice. Le digo, en carpa. Y me dice, no, no se puede. Claro, yo rompía el molde totalmente. Ya a muchos se le habían parado los pelos así cuando yo decía que me iba a Malvinas. claro. Imagínate decirlo en carpa, y bueno, era sumarle. Y me dice, no, no es posible. Y le digo, ¿qué no es posible? ¿Subir la carpa al avión o bajarla ya?
Me dice, no, no, subirla al avión no hay problema, va como encomienda, de Mm, último. Pero allá tomo un papelito del escritorio, una lapicera y anoto el número de teléfono, nada más el número de teléfono del secretario del ministro de Relaciones Exteriores. Ni nombre ni nada. Puse el número de teléfono, yo con una soberbia asiento. claro, ahí estabas. Voy y le digo, llame a este teléfono, por favor. Bueno, la piba no sabía, piba porque era tan jovencita como yo. Sí, sí. Che, ¿quién era el secretario, te acordás? No, 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 no. Tendría que rastrear el nombre, Mm, pero la verdad que no. Mirá, tengo un vecino acá cerca de casa que trabajaba en Cancillería, pero fue posterior a aquel año y ya es jubilado, así mm, que se fue, punto. Perdí, digamos, la punta esta, cómoda, doméstica. claro. Pongo a buscarlo, encuentro, es Mm, público. Bueno, la cuestión es que me dice, la chica toma el número de teléfono y se va a una oficina interna, el jefe, qué sé yo, vuelve unos minutos después y pone en carpa. Te imaginas lo que era para mí, el- en ese papelito ya figuraba que tenía el pasaje y en el anexo del pasaje que iba en carpa. claro. Y llegamos al aeropuerto, nos esperaba el vicecomodoro de la colina, nos llevó del aeropuerto al camino al pueblo y en el medio de ese tránsito estaba la planta de IPF, digamos que ahí nomás en el límite de las afueras del pueblo. Ujú. Bueno, armen la carpa acá, chao, y se fue. Bien, buenísimo. No había agua, no había árboles, no había nada. Era un páramo en declive con vista a la bahía. Eso sí, teníamos Bien. una hermosa de la bahía, pero nada más. Bueno, así fue el lugar y la historia con esto de Encarpa, que era era un Mm. tema. Me olvidé de preguntarte, digamos, dos preguntas si querés responderlas brevemente, ¿no? En principio, si LADE, esta propuesta de LADE y Malvinas, había también otra oferta de turismo patagónico, es decir, si se estaba en la búsqueda como de reactivar todas esas áreas entre Malvinas, Comodoro, Río Gallegos, o si solamente estaba Malvinas. Esa, una pregunta. Está bien. Em, No, y después la dale, otra es si cuando vos completaste esta solicitud para ir a las islas y en tu carácter de joven y dado que todavía estábamos en una dictadura, digamos, en términos formales, si a vos te habían pedido una serie de antecedentes o si había algo particular, ¿cómo fue, vale, si lo querés mencionar esas dos cuestiones? vale, perfecto, no hay problema. Ya te dije, no tengo ningún problema. Todo prescribió. La realidad es esta. Eh, no había, al menos en mi conocimiento, que el ADE tuviera una función de promoción turística de zonas. En realidad eran vuelos de la eh, Fuerza Aérea llevando personal militar y eventualmente familiares. Los vuelos de terceros, de público, era algo que no estaba, digamos, como fluido en el manejo de líneas aéreas del Estado. En el avión en el que yo volé, sí venían ya ingleses porque tenían ese medio de Mm, comunicación y contacto, pero no porque fuera una agencia de turismo. Y en la lista figuraba el aeropuerto de Puerto Stanley, figura, este, junto con, no sé, 20, 30, 50 aeropuertos más en el país en los que llegaba y dos o tres en países limítrofes, a donde llegaba la AVE, a donde volaba las rutas que cubría, pero eran mayormente ciudades argentinas, no que lo hicieran de manera turística. Eso por un lado. ujú.
La otra pregunta era, ¿qué averiguó el ministerio? Yo llené una hoja con mis datos, bla, 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 trabajo, domicilio, documento, teléfono, padres y firma. Punto. Cuando me llama el ministro, el secretario del ministro, para darme la autorización 6 meses después de gestión, había una carpeta con un alto de informes míos, o sobre mí y sobre mi amigo. En una palabra, aquella solicitud de un folio se convirtió en una carpeta de informe para ver quién iba, lo cual era lógico, porque el que hubiera relaciones y entendimiento diplomático no garantizaba que no hubiera locos sueltos, ultranacionalistas que quisieran desde acá o desde allá, Ujú. lío. Allá le podían volar la planta de IPF si querían, no les convenía, obvio, porque era un método, un medio de conexión muy importante. Pero locos hay en todos lados. Y de hecho, y te comento, te anticipo un tema que para mí fue valioso e importante. Yo en el cabezal de la carpa puse la bandera argentina. Ok. Y costumbre que hoy, 50 y algo años a posteriori, yo salgo de vacaciones, sobre todo si voy al exterior, y me cuelgo en la mochilita, pero en la mochilita esa que llevamos todos los días a cualquier lado, Ujú. no mochila de mochilero, el Sí, bag, sí. cuelgo la bandera argentina, esté donde esté, inclusive Malvinas. Obviamente puse la bandera en el cabezal de la carpa y el jefe de la gente de IPF me dice, mirá, te sugiero que saques la bandera, dice, porque hay fanáticos y podés volver un día a la carpa y que esté todo quemado. Fanáticos isleños, digamos, descendiente británico. Sí, sí. Y me dice que te quemen la carpa. Yo, mira, la carpa, le puse la bandera argentina y la bandera queda donde está. Después que me quemen la carpa, veré qué hago yo, pero no voy a bajar la bandera. Y no saqué la bandera hasta que levanté la carpa y me fui. ¿Tá? Eh, eso me lo anticiparon y de la mejor onda, Ujú. ojo. Y esto se engancha con otra cuestión. Argentina había construido la pista. Sí, Había una especie de esos caños, esas tuberías en semicírculo, que era el hangar, no el hangar, eran las instalaciones del aeropuerto. sí, ¿Ah? No era una construcción de material, era un semicaño sí. enorme donde adentro funcionaba la parte administrativa del aeropuerto. Tenía la bandera inglesa nada más, siendo que el aeropuerto lo había hecho Argentina. El cartel de bienvenida decía Welcome to Falkland Island. No estaba ni en castellano, cartel de bienvenida en inglés. Y la de Líneas Aéreas del Estado, un organismo oficial. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, organismo oficial, la petrolera argentina. No tenían la bandera argentina en sus instalaciones. No, 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 no. Si era una cuestión pactada o si era una cuestión, no sé. No, 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 no investigué, no quise, me dolió, Mm. pero mi carpa, yo puse la bandera y mientras estuvo la carpa armada, estuvo la bandera argentina. Mm. Yo, si me tengo que bancar la situación, me la banco, pero no voy a arrugar en cuanto a decir soy argentino. No, obvio. Mm. Mm. Yo Así pensé que que, en el aeropuerto
que se construye provisoriamente en 1971, en un momento se iza la bandera argentina. Digamos, hay un acto en donde la bandera argentina está. Y mira, Estaban, ahora lo que me decís, me queda la duda estaban, de cuánto perduró eso, ¿no? estaban las, no sé cuánto, pero para la foto de la inauguración Ujú. estaban las dos banderas. Sí, 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 Las dos sí. banderas, claro. Claro. Ahora, cuando yo viajé en el quinto vuelo comercial del AVE, el 201 era el número del vuelo y la vuelta, este, en el quinto vuelo que se hizo de líneas aéreas del Estado. O sea que por eso te dije, para la foto estaba, Claro. nada más. Cosa que me dolió, pero bueno, yo no manejaba las relaciones exteriores, ni el convenio, ni nada. Yo era un turista que fue a un lugar. Si en el lugar se hablaba inglés, yo tenía que hablar en inglés o hablar como Tarzán o haciendo señas. Bueno, son cosas que me pasan hoy en cualquier lugar del mundo donde... Me comentabas que había una cuestión sobre el uso o no uso de la bandera, ¿no es cierto? Como que el interrogante Sí, que quedaba ahí por hacer era, bueno, si era una decisión diplomática de la Cancillería, de los organismos o de las empresas públicas que estaban allí presentes. Pero sin embargo, ¿terminaste viendo alguna insignia nacional, podríamos decirlo así, en YPF o en LADE? sí, 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 claramente sí. En la casa de la gente de YPF, donde se alojaban el jefe y el auxiliar, y en su momento la dotación que armó todo el depósito, ahí ellos tenían en una ventana que daba a la calle Ujú. una gran escarapela con la sigla YPF. O sea, estaba en celeste y blanco la escarapela, bien notorio, grande, te reitero, a tal punto que fue descubierta claramente por un grupo de argentinos, si querés después te cuento esa historia, esa anécdota, este, porque vieron y dicen, uy, YPF, Ujú. porque vieron de manera muy notable los colores celeste y blanco y la sigla YPF. Era lo único que había, lo único. Contá la anécdota, digamos, esta gente vio la insignia y ¿qué ocurrió? ¿Se sorprendieron? ¿Y qué Bueno, pasó? Esto eh, fue, perdóname, ¿esto que vas a contar ahora ocurrió cuando estabas vos allí presente o después? sí, 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 sí. No, no, Dale. retomo, te doy el día y la hora. Eh, el día jueves, yo llegué un lunes a mediodía. El Lunes 9 de jueves, enero, ¿puede ser? lunes 9, sí, correcto. El jueves llegó a puerto la motonave Libertad, que era un crucero turístico que iba a Antártida y retomaba haciendo escala en Malvinas. Ujú. Iba por todo el litoral argentino, la ruta que hacen los cruceros hoy, no Ujú. modificó nada. Y al regreso tocaba Malvinas. Bajaban ahí los turistas, estaban horas recorriendo, luego embarcaban y seguían rumbo a Buenos Aires. Dentro de los pasajeros que venían, baja un grupo grande, no sé, 30 personas, eran muchos, argentinos. Iban recorriendo, claro, la casa de la gente de IPF estaba muy en el centro del pueblo. Entonces era algo que casi por casualidad, pero pasaba por ahí. Sí. Mm. Y cuando ese grupo ve la, la insignia de IPF, yo en ese momento estaba en una especie de balcón que tenía la casa hacia afuera, hacia la vereda. Estaba ahí porque yo ya veía en la bahía el movimiento de la gente que bajaba del barco de la Montanave Libertad y venía al puerto. No había, yo por ahí como puedo meter la pata con el hay y el había. Ok, En el ok. momento en que estamos hablando, 73, no había calado suficiente
no lo hay hoy tampoco, para cruceros. Claro. Y tampoco había muelle para barcos de De gran porte. importancia, de un calado Claro. grande. Entonces bajaban en botes auxiliares que los traían al puerto. Normalmente eran los botes salvavidas del barco en cuestión. En eso se trasladaban, y hoy se sigue haciendo exactamente igual. El barco ancla en las afueras de la bahía. A ver, son dos bahías. Es una gran bahía donde llega el barco grande, y hay un acceso a una bahía más chiquita sobre la que está el pueblo. Eh, el barco queda anclado en la bahía, y con los botecitos salvavidas del barco te llevan en grupos de 70, 80 personas, depende del barquito, al muelle del pueblo, Mm, de la segunda bahía más chiquita. Yo todo ese movimiento, como estaba en la casa de los de YPF, lo veía. claro. Abro un paréntesis. En ese viaje venía un funcionario de Cancillería. Entonces la gente de YPF, ya el primer día que yo llegué, aquel lunes a la mañana, me dijo, y después te cuento por qué, me dijo: enterrá toda la comida y se vienen todos los días a comer y usar la casa de acá, de YPF, hasta el jueves, porque en el jueves viene en el barco este funcionario, y no quiero tener problema de tener metido gente Claro. sin aviso. Claro. Entonces seguíamos durmiendo en la carpa, Sí. pero tocábamos la carpa para ir a dormir nada más. Claro. El resto del día estábamos en el puerto. Bueno, veo llegar a este grupo desde el balconcito, y se paran ahí, miraban un bolonqui bien argentinos eran, no quedaba la menor duda, aunque hablaran castellano cualquier otra persona, estos sabías que eran argentinos por el barrio. Y dice: uy, grita uno, mirá, YPF, ¿habrá alguno que hable castellano? Mm, Y yo hasta ese momento, calladito así mirándolo, estábamos a metros, ellos en la vereda, yo en el frente de la casa. sí. Le digo: sí, habla castellano. Y sí, soy argentino. Uy, ¿para qué? Se agarraron y no me soltaron en las horas que estuvieron dentro del puerto. Fuimos mi compañero Eduardo y yo como guías, porque hacía 4 o 5 días que Claro. estábamos en el pueblo y nos Claro. conocíamos lo que había Sí. que conocer ahí. Y sí. Así que llevándolo a los lugares donde comprar cosas, y me decían: quiero aquello. Bueno, me daban la billetera, yo agarraba con el dueño, que ya éramos, te voy a contar, éramos reconocidos en la isla, porque no iba gente todos los días de turista, y menos dos en carpa. Claro. Y Ese. ya, y ya lo sabían, ya después te cuento cómo lo sabían. La cuestión es que yo le decía: quiero aquello, me traían el aquello, se lo pagaba con la billetera de los turistas del grupo. Pum, ¿vos qué crees? Yo quiero aquello. Éramos un intermediario en ese grupo, todo por la escarapela de Claro. YPF. Era la única señal argentina que veías en el pueblo. Claro. Che, ¿y vos sabías hablar inglés? ¿Te manejabas bien ahí? Ya con cuando Eh, arribaron. Tarzanesco, era Ok. tarzanesco. Yo tenía mi inglés de la secundaria, un poquitito reforzado, un diccionario de bolsillo me llevaba, Claro, obvio. porque de pronto digo: ¿qué es eso? What is this? En un negocio de venta de, no podía decirse artículos regionales ni souvenirs, porque no Mm. estaban preparados para turismo. Claro, todavía no. ¿Mm? Sí, es cierto. Todavía no. Hoy es.
otro mundo, pero 51 años o 52 años atrás no había. Entonces, yo quería llevar una serie de regalitos, de qué sé yo, y veo alguna cajita con 6 cositas ahí que no sabía qué era. Entonces le pregunto a la mujer que me atendía, what is this? Soap, what? Soap. Y no le entendía. Saqué mi diccionario, se lo puse en la mano, la mujer buscó y Buenísimo, eran jaboncitos. buenísimo. Ese tipo de circunstancias. Yo me defendía Tarzán, Claro. ¿ah? Ujú. Pero podés entablar una relación aunque no tengas el idioma. Me ha pasado en otros lugares que ni el inglés era el idioma nativo de donde estuviera, ni yo lo sabía cuál fuera, y te entendías exactamente igual. La Mm. gente, si, A todo si esto, quiere entender, se entiende. ¿cuántos días les habían habilitado para quedarse? Van desde el 9 hasta qué día se pueden quedar. Los vuelos eran los días lunes. Yo llegué un lunes y me iba al otro lunes, una Bien, semana. una semana. Che, y quería retomar esto, que un poco igual ya lo fuiste diciendo. Pero me parece una particularidad que los haya ido a recibir César de la Colina, digamos, el vicecomodoro. Evidentemente había una cuestión de, bueno, a ver dónde metemos estos pibes que vienen de mochilero. Eso para un lado, digamos, para ubicarlos. Y si después tuvieron, un poco ya me estuviste comentando, tuviste trato con personal de IPF, con estos nuevos argentinos turistas, pero bueno, ¿tuviste algún vínculo más? ¿Hubo algún derrotero más? ¿De Sí, algún que otro argentino continental que te hayas encontrado allá en las islas? sí, te hago un paréntesis previo. Mm, Eh, la gente de IPF obviamente estaba al tanto de que llegábamos nosotros. De hecho, armamos la carpa y yo me fui al pueblo a buscar agua claro. potable porque no había canilla, no había medio de tener agua potable. Entonces, bueno, ahí tenía que estrenar mi inglés sí o sí porque no estaba de la colina teniéndome de la mano. Claro. Me voy caminando. Cuando voy, ya después, bueno, fue muy simple. Sí. No había nadie en la calle, eran 2 de la tarde, una tarde de sol divina, cosa rarísimo, pero viste, se me alinearon los planetas total. Mm, Eh, Me cruzo con un inglés y le digo, I need water to drink, agua para beber, nada más. No tenía otra manera de expresar lo que quería. El tipo me llevó a su casa que quedaba ahí a media cuadra, pero yo en el recorrido ya había estado viendo las ventanitas que se corrían las cortinas y me estaban observando. Sabían, y ya te voy a contar después de esto por qué sabían. mm, La cuestión es que el tipo me da el agua para beber, vuelvo a la carpa, me da llena la cantimplora, que era lo que yo llevaba. Me vuelvo a la carpa. Cuando estoy llegando a la carpa, llega el camión de IPF, el camión cisterna que cargaba en la planta y recargaba el avión. Nos ponemos a charlar, venían el jefe y el auxiliar, el operario, el segundo, digamos, de la dotación, nadie más había de IPF. Nos ponemos a charlar y, haciendo la corta, resultó un íntimo amigo de un tío mío que trabajaba en IPF. Se le caían las lágrimas al hombre. Era emocionante porque encontrar ahí, para mí fue conmovedor, para este hombre fue también re emocionante porque evocaba años de su juventud, de su este, época laboral de un mm, compañero, era encontrarse en una situación totalmente inesperada. Bueno, fue ahí donde nos dijo, entierran la comida, se vienen a comer hasta que se vaya el funcionario en el claro. barco, y ahí estábamos todo el santo día. Estaban esos dos argentinos, estaban de la colina y el subalterno, y había dos personas más que conocimos, todo producto de de IPF, que bueno, era el vínculo Claro, nuestro ahí. obvio. Mm,
era un matrimonio, los dos argentinos, dos gente joven, mayor que yo, pero en los 30, en la treintena de edad. Eh, el muchacho era sobrino del cónsul uruguayo en las islas, de apellido Lowe. Lowe, había gente que estaba en los medios, Sí. en los noticieros que salían en los intermedios de las películas, en el cine, Mm, sucesos argentinos, lo producían, lo armaba gente de la familia de este muchacho. ujú, Él y su esposa, que supongo yo por el contacto con el tío, qué sé yo, evidentemente fueron a Malvinas, se adaptaron, les gustó, qué sé yo, estuvieron ahí. Eh, mucho tiempo después yo me enteré, me escribieron, porque yo seguí escribiéndome con gente de allá, que se habían separado y ella terminó casándose con un inglés y se fue a vivir a Londres y el muchacho se fue a vivir a Brasil y ya perdí todo contacto con ellos. Ellos eran los 6 argentinos que contacté así en el círculo mini de argentinos. ujú. Y había una chica uruguaya, también 2 años mayor que nosotros, así que en la veintena, que vivía ahí. Y estaba de novia con un marino inglés, pero el marino estaba embarcado siempre, así Claro, que yo la conocí a ella sola. Bueno, toda la semana estuvimos juntos, te puedes imaginar, porque estaba también conectada con la gente de IPF. claro. Pero ella era, digamos, con mayor antigüedad en las islas, así que era vínculo nuestro con gente de las islas también. Ujú. Ahora, digamos, latinoamericanos, como me preguntaste, fueron los únicos. Yo sé que en el interior de las islas, en las estancias, había personal, sobre todo chileno, que era personal de campo, eh, digamos, los gauchos nuestros, la gente rural, los trabajos rurales estaban a cargo de gente de Chile, del sur de Chile, que se habían ido por oferta laboral a las islas. Después nadie más, todos los demás eran o ingleses nacidos ahí o venidos a ellos los contrataban, Mm, tenían contrato por 3 años los ingleses que quisieran venir a las islas en ese momento. mira. De Mm, los 3 años tenían 2 años y medio de estar viviendo en la isla y trabajando para el Estado y el otro medio año de vacaciones pagas fuera. Entonces, venían por contrato en general. Muchos se quedaban, formaron familias y se quedaron a vivir ahí. mm, Pero en general era dependientes del gobierno. Estaba la Falkland Island Company, que era un lobby empresarial que tenían muchas actividades de lana y demás que explotaban y era, digamos, el que comandaba económicamente las islas. Eran un poquito que todos dependían de ellos. Y mm, después estaban hospital, escuela, las actividades públicas que eran ingleses, obvio. mm. Che, y esto, ¿no? Retomando un poco con la organización del viaje o cuando ustedes terminan arribando a las islas, digamos, vos antes Sí, decías, bueno, no teníamos tanto conocimiento de las islas, no teníamos una enciclopedia o una guía turística que nos oriente, no teníamos Google Maps como para decir, ah, bueno, voy acá y voy allá y voy acá. Ahora, más allá de eso, ¿pudieron organizar una especie de organigrama o cómo fue, digamos, cuando ustedes llegaron a las islas, empezaron a preguntar, che, bueno, ¿a qué lugares podemos ir? Porque imagino, ah, ¿no? Retomo esa categoría del mochilero siempre como esa persona que quiere buscar un lugar, quiere buscar o la foto o la caminata o el sitio para conocer. más o menos hacer algo, ¿no? La inquietud. Sí, sí, sí. Y eventualmente, bueno, ¿a qué lugares terminaron yendo si hubo alguna particularidad ahí al respecto en ese viaje? Sí, técnicamente era conocer
a dónde íbamos. Hoy, como dijiste recién, vas con tu hoja de ruta, yo por lo menos, una hoja de ruta armada, voy a ir a tal lugar, a tal otro, después si te alcanza el tiempo, ¿no? Pero planificás. Ujú. Acá no tenía absolutamente ninguna referencia. Las veces que había ido al Ministerio de Relaciones Exteriores me había conectado con alguna persona que trabajaba y que me había, que contacté en tantas visitas que hice al ministerio, que me decía, bueno, tenés que llevar libra esterlina, la moneda de Londres. Ujú. Bueno, yo en mi vida había comprado, hoy vos le decías a cualquier pibe y te sabe la cotización del dólar. Sí, En aquel momento sabía que la libra esterlina era la moneda de Inglaterra y nada punto, más. nada más. Bueno, compré en una casa de cambio libras esterlinas, unas pocas, para llevar algo con qué pagar, porque algo seguramente iba a tener que pagar, no sabía qué. Bueno, Claro. yo me había preparado mi mochila con toda la comida que iba a necesitar los 7 días. Toda, pero no era un tarro de café soluble, no. Tantas cucharadas iba a necesitar para tantos desayunos los 7 días, Mm. tantas cucharadas, tantas de azúcar, tanta leche en polvo, en bolsita de nylon y nada Nada más. más. Fideo para tantas comidas, lo que naturalmente lleva un mochilero previsto, pero nada de decir una caja de un pack, no, contado por unidad, porque yo iba en avión, en un contenido que era la mochila, no ibas con valijas, así que tenía que llevar todo calculado. ¿Y a dónde ir? ¿Qué hacer? Nada, ninguna referencia, nada. Entonces llego allá, tuvimos la suerte de este contacto con gente de IPF que nos dio puntas. El lugar era muy chiquito, 10 cuadras de lado por 5 hasta el borde de la bahía, así que el pueblo lo recorrías en una tarde caminando y se terminaba. No había que recorrer, había 2 supermercados, Mm. 2 hoteles y las casas particulares, nada más. No había monumento, parque nacional, anda al río que hay, nada. Quedaba el aeropuerto, que ya lo había visto, había un barco hundido que sigue estando, Mm. el Lady Elizabeth, un viejo barco que quedó encallado en la bahía y ya no se movió más y quedó ahí. Eh, y después había alguna playa con pingüineras a donde íbamos caminando, Mm. mochilero, tenías el día, las posibilidades y no había medios que te llevaran, no había colectivos, no había remises, no había taxis, Ujú. había 50 Land Rover, 50 vehículos y eran de la gente que iba al interior porque no había caminos, no Claro. había caminos. Yo ahora vi que tienen semáforo, tienen desfibriladores en las calles, rutas pavimentadas, señales de tránsito, pero hace 50 años a campo traviesa para llegar a una estancia o a algún poblado en el interior. Bueno, mucho menos pretender que hubiera transporte público. Mm. O caminabas por la calle para ir al supermercado, a la farmacia o lo que fuera, o en vehículos ibas al interior. No había con qué movilidad. De ahí que lo que hicimos era, caminando, ir a la costa en zonas donde había playas con pingüinera. Playa, es una manera de decir, no te podías meter, el agua tenía 5 grados de temperatura, No, estabas al claro. borde de un paro cardíaco si te metías con la mallita. ¿Ah? Sí. Yo hago buceo o hacía buceo, entonces, bueno, Ujú. tenía alguna referencia desde ese aspecto. Y la gente, este matrimonio joven,
nos llevó a conocer un cerro en las afueras del pueblo, que era el Cerro Dos Hermanas. Fue, digamos, importante dentro de la guerra, la parte bélica, porque está ahí, se domina el pueblo desde ahí. El Cerro Longón, el Dos Hermanas, son ubicaciones geográficas bajitas, pero era lo más alto que había casi en Malvinas en cuanto a elevación. Así que, bueno, andar recorriendo con ellos en coche, porque tenían un Land Rover. Y entonces nos metíamos en cualquier lado, no había alambrado, no había tranquera, no había caminos, Claro. nada. Esa era la manera de lo poco que, poco, porque tampoco había mucho más que recorrer. No, claro, Yo fui claro, 50 por años eso te de preguntaba, digamos, cómo pudo haber sido ese itinerario, digamos, si había algún interés o si, bueno, cuando llegaron, ¿qué empezaron a hacer? ¿Viste? Como, por eso el motivo, digamos, ¿no? caminar y preguntar. Claro, y sí, evidentemente. Che, y vos sabés que, hablando de las carpas, de la instalación que ustedes armaron, vos por lo que me comentás, la carpa les resistió, porque yo hablé con un grupo de Boy Scouts que fueron en 1980 a las islas, un grupo de 15 Ujú. personas, de 15 scouts, que a los 2 o 3 días la carpa se les había ido por los diablos por el viento, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, preguntarte en esa cotidianidad si la carpa se la bancó y si, bueno, vos comentaste que tuvieron la fortuna ahí de estar 3 o 4 días eh, hospedados en parte o pudiendo ir a comer a la casa de IPF, pero ¿qué hicieron a partir del viernes en donde ahí ya le dijeron, che, bueno, acá no? Te- Cómo podían cocinarse? ¿Ustedes podían hacerse un fueguito ahí nomás en el predio IPF? Eh, bueno, ¿Cómo fue ya ahí esa cuestión? a ver, yo tenía ya desde los 15 que cargaba mochila. Entonces tenía años de experiencia en campamentos, en armar carpa, en soportar viento, lluvia o lo que fuera. Eh, Sabía que el suelo de la isla es turba. La turba es un periodo dentro de un proceso de eh, convertirse en carbón la tierra, Ujú. carbón vegetal, carbón mineral. Entonces era una tierra blanda. De hecho, caminabas y tenías como caminar sobre un colchón. Se hundía un poquito la tierra, era Claro. muy blanda. Entonces yo digo, una estaquita metálica de carpa común, la voy a clavar, va a soplar el primer viento, ni sabía yo a dónde iba a ir a parar, pero Mm. sabía que iba a ir a parar en una carpa y que tenía que afirmarla porque se me iba a volar. Intuía eso, pero por el conocimiento de lo que es estar en una carpa expuesto a un viento. Bueno, me conseguí unas estacas como de 40 centímetros de largo, es decir, bien grandes como Mm. para afirmar un poco más la Claro. carpa. El tiempo fue de lo más variable y sigue siendo tal cual, es el clima propio de durante el día tener sol, frío, lluvia, nevisca, calor, viento, tarde apacible, tenés todos los climas en un día. Ibas caminando con una campera, con capucha como para salir en la base Marambio o ponértela al hombro y caminar porque hacía calor. Tenías todo en el mismo recorrido de cientos de metros, te cambiaba el tiempo, no por pedacitos de cielo, te cambiaba todo, venía un viento, borraba, tenía sol, el otro empujaba una nube con lluvia y te llovía, Ujú. caía piedrita, una piedrita que en la Patagonia le dicen garrotillo, es como una bolita de Mm. hielo más chiquita que una naftalina, una bolita Sí, muy chiquita, sí, sí. un granizo, pero muy pequeño. Bueno, todo eso lo tenías todo el tiempo. Entonces, sabía que no había árboles, por lo cual descartabas la idea básica de decir, armo un fogón,
armo un fueguito junto, maderitas, leña, rama, nada, nada, porque había 5 árboles en el pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, nada. Plan B, que sería bosta, como puede ser de camello, de puma o de lo que fuere que vos decís, la enciendo, tampoco había, porque en las estancias había ovejas y no eran en el pueblo, estaban en las Claro. estancias. Y Mm, para hacer un fuego con bosta de oveja, tenés que juntar varios kilos. Es decir, por ese lado no tenía posibilidad de pensar en conseguir cómo proveerme, así que garrafita de gas, un calentadorcito y una marmita. Se terminaba la parte cocina. bien, está bien, No había, no simplificaron había por ahí. opciones. Y era también calefacción, porque hemos tenido 14 bajo cero en un momento, ahí, en una noche. Te imaginás que no daba Claro. abasto todos los trapos más la petaquita de whisky. Yo nunca había tomado, tenía 22 años, empecé a tomar whisky y fue la única experiencia, porque no me gusta, ahí en la carpa. No había opción No, de no, calefaccionarte y agarrabas lo que fuera. había que combatir No, el frío. pero se podía, se Está bien. podía. De hecho, te cuento una Dale, dale, dale. relacionado con él. Relacionado con él, fue loquísimo. Un, un año, meses, no sé cuánto después de haber vuelto, me comunico con el señor Silva, que era el jefe de los de IPF. Él ya había sido reemplazado, o sea que habían pasado un año, no sé, y ya estaba acá en Buenos Aires otra vez. Nos comunicábamos, qué sé yo. Bueno, dice, vos no sabés la que pasó, la que armaste. ¿Qué armé? El dueño de uno de los 2 hoteles que había, obviamente se enteró de que yo ya no estaba en la carpa, sino que me había ido a la casa de IPF. Ujú. Hizo una demanda al Estado argentino, vía Cancillería, todo formal, diciendo que yo había atentado contra sus intereses económicos y pidiéndole al gobierno argentino un resarcimiento porque yo no había soportado el mal tiempo en carpa y me había tenido que alojar en la casa de los DPF en lugar de ir al hotel. No pasó absolutamente nada. No me llamaron a declarar. Le habrán dicho, dejate de joder. Sí, Bueno, totalmente, ¿no? la, co la cosa no pasó de ahí. Había otra cosa que te quería contar. Ay, se me fue. Bueno, bueno, ya va a Ya, surgir. ya, ya va a surgir. Bien, Horacio, che, ¿y cómo fueron después los contactos con los isleños? ¿Cómo fue esa relación, por lo menos de una semana? ¿Cómo fue el tratamiento? Vos, por un lado, contaste, bueno, esa mini anécdota en la tienda. Después mencionaste cuando te Claro. cruzaste a este isleño que le pediste agua y te estaban observando de la ventana. Bueno, ¿cómo fue en Ah, definitiva después? ¿Cómo fueron esos claro. 7 días de contacto? A ver. Me remonto a días anteriores a mi llegada. Ujú. En las casas, todos tenían, me posiciono en el 73, en ese Sí, sí, momento, sí. todos tenían en su casa un aparato de radio. Esas radios viejas, viejas, Ujú. conectada. La radio estaba encendida siempre, pero no transmitía siempre. Había un par de programas locales, llamémosle de música, de no sé qué, y había conexiones con Londres, con la BBC. Y había, sí, dentro de la comunidad Kelper, un par de lo que se llama servicio social. En nuestra Patagonia lo realiza Radio Nacional. A determinadas horas del día te pasan
un servicio social que es conectar a la gente. Yo llamaba a la radio, digo, te espero, Francisco, en tal esquina, Ujú. vos recibías el mensaje por la radio. Todos tenían teléfono también, pero la comunicación formal era por el sistema de servicios sociales. Dentro de los servicios sociales, que se emitían 3, 4, 5 por día, no sé cuánto, de hecho yo no paraba al lado de una radio, no estaba pendiente de eso, eh, la gente recibía la información de quiénes venían, la lista de pasajeros de los aviones. ¿Por qué? Porque venían familiares Claro. desde Londres, tenían la posibilidad ahora. Mm, En una de esas listas aparece Horacio Eduardo Argentino, no sé si habrán dicho mochileros. claro. Ya estaban al tanto porque nadie tenía un Horacio y un Eduardo que lo fuera a visitar. La cuestión es que estaban al tanto. Por eso yo sabía que me miraban, veía las cortinitas que se abrían. Estaban informados. Eso, más la conexión con la gente de IPF y de esta chica que era uruguaya, que nos conectaba, más allá de que nosotros nos metíamos, veías un negocio y querías ver qué llevarle a un amigo, a un familiar, entrabas. Claro. ¿Está? Entonces, todo eso nos fue vinculando de alguna manera con gente. Esta uruguaya nos conectó con gente de nuestra edad, amigas de ellas, que era de más o menos la misma edad, isleñas, lo cual generó, bueno, que ya se ampliaba mucho el círculo de contactos en la isla. Y para remache, el día sábado se dio una cosa que no se daba habitualmente. Había un edificio que era como el Zoom de muchas localidades, el Salón de Usos Múltiples, Sí. que era el lugar de reunión del pueblo para cuando tenían que tomar una decisión en común. Bueno, el lugar Sí. que era estatal, pero de todos, ¿sí? Bueno, estatal. Un tipo del pueblo resuelve que se festejaba el cumpleaños o quería hacer un baile, o qué sé yo, alquilan el Zoom, arma su fiesta, te cobra una entrada, que supongo yo que es para salvar los gastos De de alquiler, de mantenimiento. luz, de mantenimiento para su fiesta, y invitaba, vénganse que cumplo años, qué sé yo. El sábado se dio que había un baile. Escuchame, estar ahí y no ir al baile era no estar. Entonces, yo tengo dos quebrachos en vez de gamba, no soy bailarín para nada. Mi compañero, más o menos igual que yo, entre más tímido y no bailarines, y que te sabías que ibas a ir entregadito en bandeja al pueblo, no a un par de amigos que te van a presentar. No, claro. Bueno, pero había que ir. Bueno, fuimos con los de IPF, obviamente, pero no hacía falta siquiera porque en rigor de verdad sabían de nuestra estancia. Fue un sábado, prácticamente era toda la semana había transcurrido. Bueno, y fuimos al pueblo, al baile. Salón con sillas, todo en los bordes de las paredes del salón, una banda en un escenario que tocaba música en vivo y el pueblo todo, nenes, jóvenes, gente adulta, viejos, todos, 1.000 personas, no sé la capacidad, porque vivían 1.500 personas en todas las islas, así que ahí habría 700 personas, habrán ido 500, no sé, pero estaba Un montón de todo el gente. Mucha gente. pueblo. Bueno, y había
te imaginás, los clavados, 1000 ojos Y sí, a en ustedes que nosotros dos, eran... vestidos no como ellos, con corte de pelo no como ellos, jóvenes como muchos de ellos, pero bueno, y yo no podía ir a fanfarronear bailando, no era John Travolta, no podía ni siquiera Sí, usar sí. eso como, pero dije, me están mirando, nos están mirando, nosotros tenemos que... Y había una pibita, jovencita, que yo rescaté de los 1000 ojos que había clavados en mí. Y yo dije, me gusta la nena esta, no me saca los ojos encima, tengo que Ah, salir a bailar. Esperé que hubiera un tema más o menos lento, donde yo podía rebuscármela un poco, me acerco. Acercarme era cruzar medio salón, no, claro. todos así, todos, todo el mundo mirándome. Yo debo haber estado colorado. La invité a bailar, bailamos con la chiquita, qué sé yo. ¿Quién resultó ser esta criatura de Dios? La hija del jefe de policía de las islas. Bien. Qué buena elección. 1500 personas y me dijo ahí. Nah. Bueno, seguimos después mucho tiempo escribiéndonos, carteando. No, después la cosa, bueno, se diluyó. Pero de todas las personas de la isla voy en caro a esta chiquita. Buenísimo. Y a través de estar ya conectado con gente del pueblo, pero ya días anteriores había sido invitado a tomar el té a casa de unas pibas de las que posteriormente seguimos, te repito, en En contacto. comunicación por carta, Sí. pero eh, fue muy, era un contacto muy familiar, muy amistoso. Ujú. No había son argentinos. Eh, que después si querés te cuento algo lo opuesto a eso, pero es otra cosa. Contestándote, en aquel momento el contacto era súper amigable, súper amigable. Aquella expresión de te pueden quemar la carpa, sacar la bandera, no tuve la menor, el menor indicio de rechazo por parte de nadie, de que ah, Argy o nada, nada, nada. De hecho, nos invitaban en más de una oportunidad a ir a tomar el té, hablando con el inglés de Tarzán, sin ningún problema. Muy Mm. bien, muy bien. Con jóvenes, con adultos mayores, eh, así que, Sí, como que más allá y de las miras, de llevarse las miradas, algo que puede ser, digamos, común lógico. en cualquier pueblo, incluso del interior, los vínculos Sí, sí, dentro de sí. todo estaban a la altura, no había, digamos, algo que los exacerbe, ni se terminaba produciendo esto que vos decías de que, bueno, vino un británico ultra chauvinista a quemarte la carpa porque tenías la bandera argentina en el predio de YPF, ¿no es cierto? Como bueno. Eh, bueno, ahí ya has mencionado bastante. Antes también lo habías llegado a arrojar, que era la cuestión de la moneda, ¿no es cierto? Como que vos llegaste a las islas con algunas libras esterlinas, pero después creo que vos contás en la nota que te hace el diario La Nación, digamos, también para citarlo, que hay un Sí, tema ahí con el uso de la moneda. Porque sin sí. lugar a dudas era más en esta etapa temprana de los acuerdos. Imaginemos, ¿no es cierto? Después Ujú. incluso va a seguir habiendo otros problemas más de cómo el gobierno colonial pagaba los combustibles que llevaba YPF, también había que hacer una operatoria por momentos compleja, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo lograste manejarte vos ahí con eso? Bien. Eh, el tema es así. Yo llevaba libra esterlina. La libra esterlina no es la misma libra de hoy. Ujú. A ver, Reino Unido no adhirió a Europa con el euro, mantuvo su moneda, que Sí. era la libra esterlina, pounds para ellos. Pero después,
cosa poco frecuente, cambiaron el diseño y en aquel momento, vamos a ver si vos lo ves ahí, Bien, ahí se sí, lo ve. ves. Perfecto, perfecto. Esta era la libra esterlina que funcionaba en el Reino Unido. Pero en Malvinas, al igual que en otras posesiones ultramar usurpada por Londres, cada una de esas posesiones tiene su propia moneda, que tiene el mismo valor que esta que te mostré, pero era exclusiva de uso en ese lugar. Malvinas tenía la suya y era para usar solo en Malvinas, ni siquiera podías decir la llevo a Gran Bretaña y la uso. No, Ni siquiera. la libra funcionaba en Malvinas. La libra de Malvinas, que es esta, Buenísimo. era de uso exclusivo en las islas. De uso De local. hecho, sí, de hecho, este diseño del otro lado no tiene filigrana nada más, no tiene. ¿No tiene nada? Claro, buenísimo. Un papel. Un Es un papel ahí papel para medio sellado y ya está. Le pusieron un número, un valor, una imagen, la avanzar. reina Victoria o quien sea y chao. Listo. Esto era porque era más fácil esto que acuñar moneda, Claro, moneda metálica. Entonces también. imprimían esto, Y le sí, mandaban y se manejaban entre ellos. y Yo sí. fui con mis libras esterlinas. Pagué, me las tomaban, me daban el vuelto en moneda local. Claro, buenísimo. Bueno, cualquier comercio, yo me traje una de recuerdo que hoy si la pongo en el parque este, Rivadavia, en los coleccionistas de moneda, hago así, saco la libra de Malvinas, ¿sabes cómo se me tiran de cabeza? Sí, una Pero reliquia, sin lugar a no la, dudas. no la largo ni loco. Sin lugar a dudas. No, fue muy lindo, fue muy lindo. Che, bueno, Horacio. Y Sí, dale, dale, sí, dale. Sí, sí. no, un comentario que no sé si por ahí formaba parte de esto. Adelante. Volví a Malvinas. Eso, si querés, para ya ir cerrando, que iba a ser mi ¿Eh? última pregunta, Ah, de, bueno, justo. para si querés Bien, vayamos cerrando, así ya no te quito más tiempo. Porque todo bien. ocurre, claro, vos aprovechás justo un marco, ¿no es cierto?, diplomático, de los vínculos que se terminan entablando, que bueno, tenés la posibilidad de ir. Eso después se extiende, ¿no es cierto? Hasta por lo menos el 80 al 81 hay mucha gente que sigue yendo a Malvinas por fines turísticos, digamos, ¿no es cierto? Es como que Mm. vos empezás una carrera que después, por supuesto, empieza a tener su final hacia el 81. Entonces, mi pregunta es si se te ocurrió volver para ese momento o si volviste a las islas en algún momento y qué reflexión sacás, tal vez, del viaje del 73 Uh, y lo que vino después. tra- Trataré de ser breve, Sí, pero brevemente, brevemente, así e- a grandes rasgos. era un deseo mío volver. Obviamente, la guerra de por medio, 9 años después que yo estuve, cambió absolutamente todo, todo. Ujú. Eh, pero estaban los viajes turísticos. Los viajes turísticos los podías hacer en crucero, que era la manera más fácil, o vía aérea desde Chile, Puerto Montt, salían aviones que vinculaban el continente con las islas. ¿Esto en qué momento? Discúlpame. ¿Los Actual, 90? Ah, actualmente. ¿eh? Actualmente me Actual. decís. Sí, 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 sí. Se vuela desde Chile Ujú. vía Puerto Montt, Malvinas. O los cruceros, las líneas de crucero que van a Antártida, Sí. r- este, recorren Península Antártica, Isla Shetland, y al volver hacia el continente hacen escala en Malvinas, que fue lo que la vieja motonave Libertad debe haber hecho. Lo Sí. mismo. Mm. ¿Cómo se daba? Estuve buscando acá, no lo tengo a mano,
en el momento en que yo fui, te daban lo que se llama white card, una tarjeta blanca eh, con tu nombre, un numerito, era el pasaporte, que no era Bien, pasaporte, era un convenio argentino, británico, sellos de conformidad de ambos, y con esa papelito, un carnet, una credencial, ingresabas y te movías ahí, era tu documento de habilitado para viajar. No decía nada más que tu nombre, documento, una foto y el número de esa credencial, que en mi caso fue la 0123, para que te hagas una idea. ahí Todos reciente, muy reciente. los 122 anteriores habían sido los técnicos de YPF, la gente de Fuerza Aérea, todos los que fueron durante tiempo para construir las instalaciones desde lo que puso Argentina como parte del convenio. Ujú. Bueno, la cuestión es que para esta nueva ida que pude lograr concretar, ya no era la vieja credencial, era pasaporte. Estamos hablando de Se un puede viaje, generar perdón, que realizaste, me habías dicho, el año pasado. en enero del 2024. Bien. Sí, un año. Eh, te exigían pasaporte para entrar. Si fueras alemán o norteamericano o lo que fuere, pasaporte. Se puede dar un debate, no voy a, ni me interesa. Yo quería ir a Ujú. las islas y si tenía que presentar mis medias, me sacaba las medias y las mostraba. No tenía problema. Mi objetivo no era qué llevo, qué, cómo, sino ir a las islas. Bueno, se me dio que con la guerra de por medio ya se había caído mucho las posibilidades, obviamente, y con el tiempo se pudo, viste que hubo mucho intercambio de soldados de un lado y del Sí, otro que eran invitados, sí. Poltronieri y mil más, que iban a las islas invitados por combatientes ingleses o combatientes ingleses que vinieron para acá. Bueno, lo que debería ser normal dentro de la normalidad que es una guerra. Pero bueno, Sí, dejemos de lado porque es entrar en temas sí, que sí. no es la pregunta. Yo quería volver. Y la única manera que había de volver era aprovechando un crucero que pasara por Malvinas. Como quería conocer Antártida también, Antártida y Malvinas era mi objetivo, y si en el recorrido tenías puertos argentinos, uruguayos, chilenos, no me importaba un pomo porque yo Ushuaia conocía, Puerto Madryn conocía, lo demás no me interesaba, era Malvinas y Antártida. Y fui a Malvinas. Ya en Malvinas tenías que mostrar pasaporte, que no era que yo lo llevaba. El pasaporte cuando te metes en un crucero, como va tocando puertos, distintos puertos extranjeros, Sí. vos subís a la nave, se lo entregás al capitán y el capitán es el que maneja tu pasaporte, hace los trámites en cada puerto extranjero al que llegues y el día en que desembarcás porque tu recorrido terminó, te devuelven el pasaporte con todos los sellos de entrada y salida correspondientes. Vos no haces ningún trámite migratorio, digamos, en ningún puerto. Lo hace personal de la naviera. Bueno, tal cual. Yo llegué, era un turista más que bajó, se subió a los botecitos salvavidas, fue al muelle y, oh, era volver a mi Malvinas querida. Sacando, está todo registrado en fotos y videos, sacando el nudo en la garganta y todo lo que iba por dentro, que era mucho. eh, lo que me encontré era muy distinto a lo que había conocido 50 años atrás. Básicamente, en cuanto a movimiento, gente, construcciones, muelle, vehículos. De aquellos 50 Land Rover había una flota
de ómnibus de turismo con video, aire acondicionado, el guía hablándote por micrófono a todos los pasajeros, city tour, excursiones. Vos me decías o hablábamos al comienzo qué hiciste, qué había para hacer, a Claro. dónde fuiste. Mm, Acá te lo solucionaban desde el barco vendiéndote excursiones o cuando llegabas al muelle te esperaban a los que ya habían contratado en forma particular, con tu nombrecito, el carterito, Mr. O te subías a un remis, a un coche de alquiler que te hacía recorridos turísticos a donde se te ocurriera, porque ahora hay caminos pavimentados, bla, bla, campos de batalla, pingüineras, recorridos históricos, recorridos naturales mm. dentro de la ciudad. Es decir, yo soy guía de turismo, guía universitario de turismo. Eh, Todo lo que ves en la formación de un guía de turismo lo veías implementado en la pequeña escala que te ofrecía Malvinas, pero enorme respecto de lo que yo había visto Claro. 50 años antes. Ujú. El trato muy bien. Ah, te voy a contar. Yo tenía otro objetivo para ir. A ver, Y era en este último viaje del 2024. sí, 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 sí. Sí. Era contactarme, intentar conectarme con alguna de las dos chicas con las que seguí durante más tiempo carteándome. Bien. Con aquella Miss Collins pequeña del jefe policial y una amiga de ella y que fuimos a la casa de los padres a tomar el té, que se va a decir. Se mantuvo relación con dos pibas un poco menores que yo y yo quería verlas. ¿Por qué? Primero porque quería verlas, no Sí. vamos a engañarnos. Era Sí. la única gente que posiblemente estuviera en las islas. ¿Por qué? Los de YPF eran mayores que yo cuando fui. Ujú. De hecho, ya el jefe había fallecido y de el operario no tuve más noticia, pero si vamos a la realidad, hoy debería andar en los 90 años. Claro. Entonces, suponiendo que estuviera vivo, anda a encontrarlo y anda a esperar que se acuerde. Bastante que me acuerdo yo todavía. Claro. De los dos de líneas aéreas del Estado, el vicecomodoro falleció en acción, en la guerra. No tuve novedades del segundo, no sé de su vida, ni el nombre, tendría que respirar a ver si lo tengo anotado. Entonces, por ese lado, o fallecidos o perdidos contacto, o de los Quedamos dos dos, vías el de contacto. matrimonio, claro, Le quedaban las vías. Sí. del matrimonio, una se había ido a Londres, el otro se había ido a Brasil, perdido contacto. Me quedaban estas dos nenas. Nenas que hoy tendrían que ser mujeres de 70 años. Ujú. Bueno, ¿a dónde y cómo contactar con dos pibas de las que tenía nombre y apellido y la dirección de la casa? Mi gata me viene a visitar. Este, ¿Qué hice yo? ¿Cómo podés ubicar? Lugar que veía abierto, negocio, museo, lo que fuera, me metía y yo llevaba esto. Esta es la revista de La Nación que en portada dice Mochileros argentinos en las Malvinas. Buenísimo. Yo decía, y mi inglés sigue siendo un poquito más perfeccionado que hace 50 años, pero no mucho, no fluido. Yo decía, yo estuve acá hace 50 años, en la planta de YPF en Carpa. Busco a Miss Colin y Bonita Anderson, las dos pibas. Dos cosas se presentaban. ¿Vos qué edad tenés? 40, Yo tengo 30. 30. Listo.
vos hace 50 años ni habías nacido, no podías conocer a estas dos mujeres hoy de 70 años. Mm, Tienen una costumbre, la mujer cuando se casa pierde el apellido paterno y pasa a tener el apellido del marido. mm, Por lo cual, si yo decía Miss Bonita Anderson, claro, a lo mejor era Bonita Williams, qué sé claro. yo. Sí, Entonces, tenía que encontrar una persona de mi edad o muy setentona, ¿tá? claro. Tenía que encontrar un nativo que hubiera Vivido, nacido claro, ahí para conocer las familias y la historia. claro. No, no era golpear cualquier puerta y meterme. No me daba la cara ni el idioma como para ir a las direcciones, pues yo podía ir y tocar el timbre. De hecho, fui a la casa de los de IPF y ya estaba cambiado el frente, todo. Ah, Chao, no voy a tocar el timbre y decirle yo estuve durmiendo en esta no, casa. obvio, no, no, no. Más que no tenía tiempo, además, porque era muy acotado El tiempo que el te dan de crucero. desembarco. Eran pocas horas, yo había hecho una excursión que me había llevado mucho tiempo y entonces me quedaba sin tiempo. Y el guía dio la casualidad, bueno, una vez que terminamos la guiada, qué sé yo, lo encaro, te digo, ¿usted es Kelper? Sí, me dijo, todo en inglés, ¿no? Sí. Digo, bueno, yo estuve aquí hace 50 años en la planta de IPF y el tipo, 70 y algo, estaba posicionado en la misma edad mía, Sí, había vivido y era consciente de lo que le decía porque escarbó en su memoria y un hecho como decir, estuvo IPF, había dos tanques de combustible, sabía perfectamente todo. obvio. Hasta recordaría, no me lo dijo, pero calculo que recordaría la historia de que habían venido dos locos porque fuimos los primeros y calculo que los únicos mochileros que han estado en las Malvinas. Bueno, le conté, le mostré las fotos que ofrece la revista, fotos que yo ni tengo, Ujú, me quedaron dos fotos nada más, porque eran en un formato que era como el negativo de la foto, pero diapositivo. Ella claro, era la foto en positivo, en vez de ser en papel, era en celuloide. Y el celuloide, con los años, los ácidos de la impresión y demás, lo destruyeron, me quedé sin fotos, sin videos, sin nada. ah, tremendo. Y, y gracias. Además que en aquella época un rollo de fotos te salía una barbaridad de plata, se tenía que mandar a Alemania a revelar. Tardabas un mes y medio, 2 meses en mandarlo y que volviera la foto revelada. Tremendo. Y era caro, y Sí, era caro. Entonces no ibas como hoy con el celular que sacas 8.000 fotos en un viaje. Ah, 3 rollos de fotos. Encima se me pudrieron, lo poco que había de fotos estaba en los archivos de la Nación. ujú, Entonces, gracias a la gente de la Nación que hizo lo que se llama el internegativo, pasó del diapositivo a la foto papel sí, y lograron, me dieron dos de los negativos que ellos produjeron a partir del diapositivo para hacer la nota de la claro. Nación. Era esto que estoy en el cartel, Sí, buenísimo. que inclusive en este ángulo se ve que hay una sola bandera, que es la inglesa, Sí, el esas fotos cartel, están en la nota que vos brindaste para La Nación. exacto, de ellos conseguí el negativo que luego yo imprimí y me hice este papel. Y este otro que está en el muelle. Buenísimo. ¿Y viste esa costumbre que hay? No, digo, y Ah, vos, pensé que discúlpame, no. vos le mostraste esta foto al guía y él te pudo orientar, por lo menos, digo, te ubicó y te pudo decir dónde estaban estas chicas.
para claro, lo hice como presentación para validar que yo Claro. era el de la foto y demás. Me dio referencia de una sola Ujú. que estaba viviendo en Goose Green, un pueblito, Sí. no, caserío, alejado Sí, en del las puerto, afueras. así que, sí, sí, en las afueras de la isla. Me dice, pero está casada y tiene hijos y nietos, como diciéndome, no sé, yo estaba con mi mujer hoy. Entonces no Sí. iba en tren de conquista con setenta Claro, y cinco buenísimo, años, buenísimo. era para verla y ver en qué se había convertido Sí, y si se obvio. acordaba de aquella historia. Bueno, Buenísimo. de una me dio referencia y de la otra no. Pero me dice, pero la dirección ese es el museo. Bueno, fui al museo y había dos personas jóvenes. Yo dije, no voy a repetir la historia. Y en otro lugar que pregunté, y esto te lo cuento porque tiene otro gustito, Sí. vuelvo con la misma historia, la revista, yo estuve acá, yo soy este de la foto, yo, y el tipo medio de mala onda, el dueño del comercio, donde compré una serie de recuerditos, de pavadas que uno trae, le muestro la revista y digo, mochileros argentinos en las Malvinas, Falkland, para nosotros, Falkland, me dice. Ujú. Para nosotros, en castellano se le dice, Malvinas. Pagué lo que me compré. Esto me compré Mm. de recuerdo. Tremendo. Campo Minado. La pagué, goodbye, chao, me fui y se cortó. Pero el diálogo, y esto un poco como cierre de lo que me encontré en este viaje, Ujú. había otro rechazo. Había había un resquemor, un Mm. resentimiento por aquella historia de la guerra que se palpaba. No era la puerta abierta, venía a tomar el té como había sido preguerra. Ujú. ¿Tá? ¿Es lógico? Es lógico. Si yo tengo que hacer un balance de lo que fue, me meto en esto de parte Sí, mía así como cierre, ya, vos ya si seguís querés lo que para quieras. cerrar, sí, sí. Les vino bien a ellos y a nosotros la guerra. Y vos me dirás, bueno, una guerra nunca tiene lado positivo, sí, no, es Sí, sí. debatible, Pero para ellos fue un pero negocio que les empezó a ir mejor. para ellos tuvieron el reconocimiento de Inglaterra y empezaron a verlos. Y por eso hoy tienen hasta desfibriladores en la calle, Ujú. porque con tanto turismo de gente de crucero, mayores, los casos deben superar la posibilidad del hospital, entonces hay hasta desfibriladores en la calle. Como Mm. un teléfono público, rompes el cristal, sacás el desfibrilador si lo Sí, sabes sí, sí. usar y salvas una vida. Para que veas el cambio que tuvieron de no tener pavimento, no tener señales de tránsito, no tener nada, a este dato de un desfibrilador que marca la historia. Y para nosotros, de que gente como vos, joven y menores aún, hablen de Malvinas y sepan dónde están las Malvinas. Yo creo que el 2 de abril fue un quiebre. Antes del 2 de abril había casi nada y después del 2 de abril, limadas las asperezas y los muertos de toda guerra y demás, hubo para los argentinos un punto de unión, un punto en común que más allá de la selección nacional creo que debe ser Malvinas el que está antes, porque empezamos a hablar y a estar unidos por el tema Malvinas, por lo menos en el conocimiento. Hoy podés hablar con Malvinas con mucha gente. Antes sabían que eran unas islas por allá, nada más.
Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo por toda tu historia, por todo lo que has contado. Me parece que es un testimonio muy valioso. Todo lo que has mencionado, tu postura, bueno, todo lo que has comentado, toda tu experiencia. Yo de mi parte te agradezco un montón. Hasta acá fue mi hoja de ruta, todo lo que pensaba trabajar con vos, así que bueno, te agradezco nuevamente. No, por favor, gracias a vos y lo bueno es que eh, no nos olvidemos de Malvinas. Si vos me decís, van a volver a ser argentinas, yo te voy a decir que no, porque no dejaron de ser argentinas. Para mí y para muchos, siguen siendo argentinas, ocupadas por la fuerza, por una fuerza superior y mal negociada por autoridades en su momento que pudieron, convengamos que van 180 y algo de años y podían haber la parte política hecho algo más y no se hizo nada, nada que fuera beneficioso para recuperarlas. Entonces, la guerra no fue la mejor manera, pero fue la única que posibilitó un momento de contacto y de decir, bueno, ahora negociemos. No se hizo por la soberbia de Galtieri, de la Junta Militar, que venga el principito, lo vamos a esperar. Y el resultado lo vemos hoy, 40 y algo de años después. Eh, pero siguen siendo argentinas, eso no me cabe la menor duda.